entendieron por discapacidad? ¿Alguien quiera participar? Adelante. Una condición de salud que limita a la persona, por ejemplo, a realizar sus actividades cotidianas, diarias. Es lo que definimos, ¿no? Más o menos. ¿Cuál es tu nombre? Brian Mora. Brian, muy bien, Brian. ¿Alguna otra participación? Como rehabilitación y como salud en general, lo que buscamos es, primero, que la persona no se enferme. Para eso se trabaja en la parte primaria, ¿no? La parte preventiva, promocional, enseñar, educar, orientar a que la persona no enferme. Enseñamos, difundimos diferentes campañas, la vacunación, aunque nuestra población a veces no responde, ¿no? En esto del sarampión, por ejemplo, hay mucha población que no sintoniza, que no está de acuerdo o que no se entera. Mira, hay niños o personas mayores que no tienen vacunas. Hay personas con sarampión, ¿no? Se han contagiado varias personas con sarampión. Felizmente no ha habido ningún desenlace negativo todavía, pero cualquier rato puede haber, ¿no? Podemos tener algún problema. Entonces, es la primera parte. Luego viene la parte curativa. La parte curativa en la parte en casa o en los hospitales, ¿no? De acuerdo al tipo de patología. Y luego viene la parte de rehabilitación. En todas estas etapas lo que queremos es el bienestar de la persona y evitar llegar a la discapacidad. Es nuestra lucha, es nuestra pelea como médicos principalmente. Hacer de que la persona no se enferme y no tenga ninguna secuela si es que se ha enfermado. Evitar la discapacidad, porque la discapacidad no solamente es la definición que nos comentaba Brian, sino también conlleva otros temas sociales. Y es por eso que tocamos primero discapacidad, porque luego lo que viene en los siguientes temas, vamos a ver cómo enfocamos cada una de las patologías, cómo a través de la rehabilitación intervenimos de tal manera que recuperamos a los pacientes, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo de discapacidad? Doctor, también nos mencionó que, o sea, también lo que influye en la discapacidad son los factores, por ejemplo, sociales o personales o ambientales. Por ejemplo, si alguna persona, digamos, tiene alguna extremidad amputada, va a depender bastante también de lo que es su clase social para poder tener una prótesis quizás, ¿no? Y poder tener una vida normal. Pero una persona que tiene limitación en cuanto al ingreso económico, pues no puede tener un desarrollo tan fácil. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Rosa. Roselyn. Medina. Muy bien, gracias. Miren la implicancia que tiene la discapacidad. No solamente es un término de discapacidad y bueno, la persona tiene discapacidad, sino tiene un impacto económico, tiene un impacto social en una familia y en la comunidad. Es una carga económica. Imagínense, como la semana pasada les ponía el ejemplo, imagínense a un padre de familia que sufre un accidente, está yendo manejando su auto, accidente, se golpea o le golpean y resulta amputado, ¿no? Y su medio de vida o su lugar de trabajo es ser chofer. ¿Cómo queda ese padre? Y ese padre sostiene a la familia, una familia con una mamá y dos hijos en promedio, ¿no? ¿Quién va a mantener ahora a esa familia? ¿Va a empezar a trabajar la mamá? Probablemente. Y la mamá va a empezar a trabajar para mantener a los otros tres. Y se genera un círculo vicioso entre dificultades económicas, sociales, y probablemente los hijos no crezcan bien, con dificultades podrían crecer económicas, sociales, pueden dedicarse a otras cosas, y ese impacto no solamente es en esa familia, ¿no? Y para mala suerte probablemente ese papá tenía un préstamo, tiene que pagar, tiene su casita, le quitan la casa. O sea, ¿cómo influye la parte de salud? Entonces, como nosotros tenemos que recuperar a ese padre con una amputación, ver cómo abordamos. Si es una amputación de miembro inferior. Y dentro de las alternativas terapéuticas tenemos alternativas para reinsertarlo. Ahí viene el tema de reinserción laboral, para que vuelva a trabajar. Probablemente como chofer puede seguir. Se le pone una prótesis y se le hace trabajar, pero hasta esa prótesis tiene un costo, ¿no? Miren cuántas cositas. Entonces, para repasar lo que hicimos la semana pasada y para los chicos que no vinieron,
Se entiende por discapacidad la interacción entre la persona que padece alguna enfermedad o que tiene las secuelas de alguna enfermedad, ¿no? Una enfermedad, una parálisis cerebral infantil, síndrome de Down, amputación, un accidente cerebrovascular, un problema visual, glaucoma, ceguera, ¿no? O un problema de hipoacusia o sordera, sordomudez. Entonces, todas esas cositas generan una afectación en la parte funcional y estructural de la persona, o un retardo mental, ¿no? Varias posibilidades, tenemos un montón de posibilidades. Y los factores personales y ambientales, habíamos hablado que influyen, no solamente lo que yo tengo como problema de salud, sino también mi entorno, si mi familia me acepta, si mi familia me ayuda, si las personas con las que estoy trabajando, donde trabajo, me dan facilidades. Si yo tengo dificultades para desplazarme, caminar, subir las escaleras, tengo una paraplegia y tengo la necesidad de utilizar silla de ruedas, ¿no? Probablemente haya ascensor. Y si ese ascensor un día no funciona y tengo clases en el segundo piso, estudio medicina, ¿cómo hago para llegar a mis clases? Sin ascensor, con silla de ruedas, ¿cómo podría subir? Con ayuda. Con ayuda, ¿no? Para eso estamos los demás. O sea, entender, darle facilidades. Hace poco también, no sé si se enteraron, hay una chica en Canadá, con sordera y ceguera de nacimiento. Ha estudiado medicina. Hace poco se graduó. Lo habrá hecho seguramente con ayuda también de su entorno, ¿no? Le ha entendido el resto y le ha ayudado. Y las condiciones, y el apoyo social, no solamente los factores personales, sino también ambientales, lo que nos rodea. Es importante tomar en cuenta, y eso les voy a reiterar, cuán importantes son los medios físicos o los medios de apoyo para la persona. Escaleras, en este caso, si tengo silla de ruedas, no puedo subir escaleras, entonces en el edificio tiene que haber un ascensor. Es por eso les había indicado que las edificaciones nuevas, todas las edificaciones nuevas a partir del segundo piso deben tener escalera o deben tener rampa, ¿no? Para poder acceder. Todavía tenemos algunas dificultades. O también hay unas sillas, ahora hay unas sillas de traslado, ¿no? Sillas, se llaman las sillas salvaescaleras. Son unas sillas adecuadas que permiten al paciente o a la persona que no puede subir escaleras sentarse y con ruedas empujar, puede subir escaleras. Esas son las sillas salvaescaleras. Y hay otros medios más que están siendo utilizados. En las cuales les comentaba, ¿no? En las calles, en la vía expresa, por ejemplo, en el piso hay unas señales, ¿no? Unas losetas con unas marcas, hay unas bolitas, unas líneas. Eso también vi estos días que estaba yendo a hacer un trámite al municipio de Huanchaco, una construcción nueva, y la puerta, ¿no? Desde la puerta que se abre de manera automática, percibe el acercamiento de un objeto de cerca por calor, automáticamente se abre la puerta. Y en la puerta tiene unas señales también, ¿no? Unas líneas le han colocado en las baldosas para que la persona cuando camine, si tiene dificultades visuales, pueda con su bastón darse cuenta que hay gradas, hay formas de orientar, ¿no? Entonces, todo eso es parte de la parte ambiental. Entonces, uno es lo que yo tengo y otro la parte del entorno, ¿no? Tanto de las personas como la parte social. Y para ir definiendo mejor discapacidad, con enfoque de la clasificación internacional de funcionamiento, para discapacidad debemos tener estas tres definiciones con claridad. ¿Qué es deficiencia, qué es limitación en la actividad y qué son restricciones en la participación? La deficiencia, problema de función o estructura. Problema de función o estructura de nuestro cuerpo. El problema de función, se ha paralizado mi mano, ¿no? Una monoplejía del miembro superior congénito. Lo que decían la vez pasada, enfermedad de, ¿cómo se llama? Cuando hay una monoplejía del miembro superior, una parálisis del miembro superior. Duchenne o Klump, ¿no? Es proximal o distal, o total puede ser. Es funcional, no funciona mi mano, no funciona mi miembro superior, miembro
puede ser por una lesión en el momento del parto, ¿no? Traumatismo obstétrico, una mala atención y se le provoca un daño en las raíces del plexo braquial, desprendimiento del plexo braquial, los troncos y una parálisis. Entonces, no funciona la manito, no funciona el miembro superior. O un problema de estructura. También en el momento del nacimiento, ¿no? Dentro del vientre materno, las bandas amnióticas puede provocar amputación parcial del dedo, de una mano, de todo el segmento del codo, ¿no? Unas bandas amnióticas que impiden el crecimiento. Entonces, esos son congénitos y también adquiridos, cualquier problema funcional o estructural adquirido. Entonces, si hay algún problema de estos, es deficiencia. ¿Ya? La parte funcional, estructural, un problema mental, un trastorno cognitivo, retardo mental, cualquiera otra de las funciones cerebrales. Otra definición, limitaciones en la actividad. ¿Qué son las actividades? Dificultades que un individuo puede tener al desempeñar o realizar las actividades. ¿Cuáles son las actividades básicas? Alimentarse, Comer, asearse. alimentarse, asearse, ¿no? Ir al baño, lavarse, ¿no? Hacer sus necesidades básicas o Desplazarse. vestirse, ¿no? Básicas. Esas son nuestras actividades básicas. Si una persona logra eso, ya va a tener independencia. ¿Cuál es el fin supremo de un ser humano? Ser independiente. Comer solo, vestirse solo y hacer su higiene solo. Es lo que más percibe una persona. Cuando nace un niñito con parálisis cerebral infantil o síndrome de Down o algún otro problema congénito que le genera alguna alteración cognitiva mental, a eso llegamos, a eso queremos llegar, por lo menos a eso. Porque de lo contrario, si no puede comer, va a tener que haber una persona que le haga comer. Si no puede vestir, va a haber una persona que le haga vestir. Si no puede hacer su higiene, tiene que haber una persona que le acude. Y esa persona generalmente es el papá o la mamá. Y en nuestro medio, a veces no solamente trabaja uno, trabajan los dos. Entonces uno va a tener que dejar de trabajar para atenderle, ¿no? Miren la implicancia que tiene la parte de las actividades. Pero las actividades son esas. Y restricciones en la participación. Problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales. ¿Cuáles son las situaciones vitales? El relacionarse con otras personas, ¿no? El estudiar, el conversar, el trabajar, el desarrollar actividades de cocina, cocinar, por ejemplo, ¿no? Ir a comprar al mercado, a la tienda, manejar dinero. Esas son las actividades básicas, las actividades vitales. Con eso ya podemos tener otro término importante que vamos a introduciendo, es la autonomía. La capacidad que una persona tiene de decidir en qué momento voy a salir, en qué momento voy a ir a la tienda, en qué momento voy a ir donde mi amigo, o en qué momento voy a ir a jugar, o en qué momento, o qué cosa quiero estudiar. Eso ya es un desarrollo algo más superior de la persona. Cuando una persona tiene problemas, trastornos mentales, o déficit mental, déficit cognitivo, con un retraso mental moderado, severo, no llega a eso, ¿no? No llegamos. Todavía el leve, incluso el moderado puede llegar, el severo y el profundo ya no llega. El moderado está en la disyuntiva, ¿no? De poder desarrollar, tener esa autonomía. O un síndrome, un autismo severo, que también va a tener problemas de autonomía, de independencia. Pero puede ser un genio, eso vamos a ver cuando hagamos trastorno del desarrollo, los genios, los niños genios que sigan surgiendo, seguramente quienes van a exponer van a presentarnos. ¿Hasta allí alguna pregunta? Bueno, es un poquito para ampliar, ya habíamos visto esta parte. Y con este cuadro cerramos esta parte de la discapacidad con enfoque CIF. ¿Qué es el enfoque CIF? Les había explicado la semana pasada. ¿Qué es la clasificación internacional de funcionamiento CIF? ¿Revisaron? CIF. Tiene varios objetivos la clasificación internacional de funcionamiento. Es un clasificador similar al CIE 10. ¿Qué es el CIE 10?
Clasificación de enfermedades a nivel mundial. Clasificador internacional De enfermedades. de enfermedades, el CIE. Aunque ahora ya ha salido el CIE 11. Pero todavía en Perú estamos con el CIE 10. El CIE 11 salió más o menos en la época del inicio de la pandemia. Ya en algunos países están utilizando el CIE 11. Es el CIE 10 con algunas modificaciones, algunas actualizaciones. La clasificación internacional de funcionamiento es un nuevo instrumento que vamos a seguramente utilizar dentro de algunos años en el Perú. En algunos países como México, Chile ya han empezado a trabajar. Es una forma de identificar mejor a las enfermedades a través de una codificación más detallada. ¿Ya? En el CIE 10 nos hablan, por ejemplo, de, como les ponía la vez pasada, una fractura de húmero. Una fractura de húmero, el código CIE 10 es una secuela, en este caso nosotros tenemos las secuelas, secuela de fractura de húmero, 92.1. Pero ahí nomás queda, ¿no? Y no sabemos si te ponen el código T92.1, secuela de fractura de húmero, será distal, será proximal, será derecha, será izquierda, será solo una fractura, será múltiples fracturas, no sabemos. En cambio, como en los CIF ya vienen más detalles al respecto, hay derecha, izquierda, proximal, distal, severo o de acuerdo a algunas características. Este cuadro nos sintetiza, de acuerdo, y el CIF también nos habla de discapacidad, nos da ya más orientación a trabajar la discapacidad, pero con una esquematización mucho más fácil de entender y fácil de utilizar, ¿no? Ya habíamos hablado hace un rato de algunas definiciones. Para que nosotros hablemos en el CIF, en la clasificación, en la condición CIF, ya no hablamos propiamente de enfermedad, hablamos de condición de salud. Ya no se habla de enfermedad. Y eso, por ejemplo, están utilizando los grupos de los chicos, los unidades de los niños con autismo. Ahora ya no dicen enfermedad. Se habla de condición de salud. Tiene una condición de salud buena, tiene una condición de salud mala, tiene una condición de salud regular, ¿no? El hablar de enfermedad a veces se entiende como un término despectivo, incluso peyorativo o incluso excluyente. Pero si hablas de condición de salud, no, pues es una condición de cada uno de nosotros. Ahorita podemos estar con una condición buena, de repente más tarde, mañana nos enfermamos, condición de salud mala o regular, ¿no? Entonces, cuando hay una condición de salud son dos cosas: la prevención, lo que se les hablaba, el tratamiento oportuno, y la rehabilitación, el esquema que vamos a utilizar para intervenir a esta persona en las diferentes etapas, ¿no? Primero evitar la enfermedad, si es que hay enfermedad, el tratamiento oportuno, y luego la rehabilitación, si hubiese algunas secuelas, ¿no? Para tratar de insertarlo. Pero para hablar de discapacidad debemos tener estos tres conceptos básicos: alteraciones en la función o estructura, deficiencia. La deficiencia es la alteración en la función o en la estructura. Limitaciones en la actividad. No se va a poder vestir, no va a poder comer, no va a poder ir al baño, no va a poder bañarse. Y restricciones en la participación. No tiene amigos, un niño autista vive solo, no se relaciona, no quiere ir al colegio, no conoce el dinero, no puede ir a la tienda. Miren, esas cosas son las que nos van a marcar para poder decir discapacidad. Y a esto se suman o intervienen los factores tanto personales como ambientales, ¿no? Si todo esto juntamos con una condición de salud alterada, vamos a tener discapacidad. Todo esto tiene que confluir para hablar de discapacidad, ¿no? Entonces, discapacidad es todo este conjunto de manera esquematizada. ¿Algo que quieran preguntar allí? ¿Se entiende? Entonces, la discapacidad, vamos centrándonos, ¿no? Y para que esta discapacidad sea reconocida y sea atendida por el Estado, de acuerdo también a la población,
tenemos diferentes formas de abordar, ¿no? Entonces, un poco para sintetizar cuál es el objetivo del CIF, de la Clasificación Internacional de Funcionamiento. Proporcionar una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y de sus estados relacionados con ella. A través de esta CIF vamos a tener diferentes formas de organizar mejor el tema sanitario, las definiciones de las enfermedades, la clasificación de las enfermedades. Va a haber una base de datos que vamos a poder compartir con cualquiera en cualquier lugar. Se ingresa al aplicativo, los aplicativos, y vamos a tener información para hacer trabajos de investigación, para realizar estudios. Establecer un lenguaje común para mejorar la comunicación. Si tenemos un código, a este paciente lo podemos referir a China con ese código y allá van a saber qué tiene, ¿no? Tiene un trastorno de la coagulación, pero a veces el código es I10.2 nada más, un trastorno de la coagulación, pero no sabemos qué factores están interviniendo, qué deficiencias tienen o qué otras alteraciones más. En cambio, con la CIF es un poquito más detallado. Lo mandamos a cualquier país con cualquier idioma y van a entenderlo con facilidad. O sea, hay un lenguaje ya más compartido. Permite comparación de datos, ¿no? Vamos a poder comparar estos datos estadísticos en uno y otro lugar, agarrando una población y otra población. Es más fácil cuando tenemos una codificación más regular entre todos, ¿no? Una codificación más equitativa. Proporcionar un esquema de codificación sistemático, ¿no? A eso llegamos. Una codificación que va a ser universal. A eso se tiene que llegar en algún momento. El problema, ¿por qué no se implementa la CIF? Es porque tiene que haber una logística mucho mayor. Si con el CIE 10 tenemos problemas, no llegamos todavía a implementar el CIE 11, esto del CIF es mucho más grande. Se requiere una capacitación mayor, una base de datos mayor, tener computadoras mucho más actualizadas, ¿no? Y eso todavía probablemente el Perú no tenga la economía como para implementar. Es un costo significativamente alto. En algún momento vamos a llegar, seguramente lo vamos a hacer. Conocido que en algunos establecimientos, en algunos centros de salud todavía no hay ni computadoras, ¿no? En algunos lugares no hay ni internet, en la posta. Claro, el personal ahora ya tenemos todos un celular con acceso a internet. En algunos lugares todavía no llega, el centro de salud no tiene una computadora, no llega al internet. Entonces esto vamos a ir implementándolo seguramente más adelante. Pero esas son las virtudes de la clasificación internacional de funcionamiento. Esto les pongo en conocimiento porque dentro de poco ya ustedes van a tener que hablar de esto. Y si se van a otros lugares, Lima o a otros países a hacer especialidad o estudios de posgrado, ya van a empezar a hablar de esto un poco para que se vayan involucrando. Dentro de las personas con discapacidad, la población es grande. Tenemos un buen grupo de personas con discapacidad a nivel mundial y más en nuestro país. ¿Por qué más en nuestro país? Comparándonos con países en desarrollo, porque en nuestro país estamos más expuestos y menos atendidos para poder evitar la discapacidad. En nuestro país, comparándonos con Europa, por ejemplo, ¿dónde hay más accidentes de tránsito? En nuestro país. En nuestro país, ¿no? Donde la posibilidad de un siniestro, un desastre es mayor, las consecuencias de un desastre, de un terremoto, pues ojalá no haya, ¿dónde van a ser más significativas? ¿Aquí en el Cusco o en Europa? Cusco. Miren las casas, ¿no? En los cerros, en las laderas. Ojalá no haya un sismo grande porque vamos a tener consecuencias fatales. En lugares donde no deberían construirse casas, se construyen, ¿no? En Ribera del río. En las quebradas, ¿no? En las riberas de los ríos. Y en una lluvia grande, el río cargado y se lleva las cosas. Y lo peor es que pasa la lluvia, pasa un poco, se seca todo y otra vez están construyendo. No entendemos, ¿no? Seguimos equivocándonos en el mismo sitio. Más de 1.000.000 de personas, más de 1.000.000.000 de personas en el mundo sufren algún nivel de discapacidad. En el mundo más o menos estamos superando los 5.000 millones. El 15% aproximadamente sufre discapacidad. Entre 110 millones y 190 millones de adultos tienen dificultades considerables para funcionar. Eso es más o menos hasta 2024-2025. Ahora mucho más porque nuestra población adulta mayor ha subido, ¿no?
¿Han visto el esquema de poblacional cómo es ahora? ¿Cómo era hace algunos años? ¿No? Una pirámide casi perfecta. En la cima, en la puntita de arriba, adultos mayores, y en la base, niños menores, ¿no? Ahora es un rombo. Casi la población adulta mayor es mayor a la población de niños. ¿Cómo se está invirtiendo la población, el esquema poblacional? Entonces, las tasas de discapacidad son altas. Aproximadamente, a nivel, según la OMS, es el 10% aproximadamente de la población con discapacidad en el mundo. 10%. En el Cusco, ¿qué población tenemos como región? En el Perú, ¿cuántos somos en el Perú? Oh, no, más. En el Perú somos... ¿Cuántos somos? El último dato de Keiko. Necesitamos, ustedes tienen que manejar esos datos. Es bueno para que ustedes puedan, en alguna reunión, conversación, saber tanta población. 34 millones en el Perú. Un promedio de 34 millones somos en este momento, ¿no? De los 34 millones, imagínense, el 10% son 3 millones y medio aproximadamente de personas con discapacidad. De los 50 alumnos que tenemos en el curso, 5 por lo menos tenemos, en el grupo de los que estamos acá, 5 por lo menos tenemos algún problema de discapacidad. Y es alto. En el Cusco somos 1.400.000 aproximadamente. Son 140.000 personas con discapacidad. Y eso es según la OMS, el 10%. Estamos comparándonos con un país de Europa o de un país más desarrollado. En el Perú, con tanta irresponsabilidad, asaltos, atentados, incendios, accidentes, probablemente este número sea mayor. Pero solamente estamos trabajando con el 10%. Hubieron algunas estadísticas hace algunos años. ENDES sacó como 5%, pero fue una estadística con unos instrumentos equivocados. Sesgada era la información, y no sacaban realmente cuál es la población con discapacidad, ¿no? Entonces tenemos el 10%, es grande. Y es por eso que nuestro reto es disminuir, y ojalá se pueda disminuir. Y más aún ahora, ¿por qué está aumentando la discapacidad en el mundo? ¿Por qué estaría aumentando? Por falta de prevención, promoción de la salud. ¿Por qué? Por la disminución de la esperanza de vida. Por el incremento de la esperanza de vida. Si bien es cierto, la esperanza de vida nos da más años de vida, pero también nos da más enfermedades, más discapacidad. ¿Qué problemas acompañan a la edad? ¿Qué enfermedades? ¿Qué condiciones de salud? ¿Cuáles son las más comunes en las personas mayores? Diabetes, hipertensión, problemas respiratorios, problemas renales, problemas locomotores, problemas oncológicos, problemas degenerativos, visuales, auditivos, la presbiacusia, la presbicia, cataratas, ¿no? Artrosis, problemas oncológicos, diferentes tipos de problemas oncológicos. Entonces eso nos va a generar también discapacidad, va a aumentar el porcentaje. Es bueno tener más edad, pero también vienen otros problemas. Y para que no tengan esos problemas, para que no se les presenten esos problemas con más intensidad, ¿qué debemos hacer? Actividad física. Actividad física, ejercicio. Miren, ¿a qué edad les estoy avisando? 20, 25 años. Están en una edad donde vuestra salud puede ser buena de acá a 50 años. Y buena, les digo, porque personas que han hecho actividad de manera regular, ahora los vemos, 70, 80 años, están caminando, están corriendo. Es el ejemplo de este doctor que tiene su programa. Magnesol, el doctor Pérez Alvela. El doctor Magnesol. Pérez Alvela. Miren, es vital, el tipo tiene 85 más o menos. Está bien. Entonces, miren la importancia. Claro, no te va a salvar. No es que ya con esto me compro mi entrada a los 100 años, ¿no? Pero sí voy a estar óptimo para muchas cosas, ¿no? Entonces, la importancia de la actividad física, así que chicos, está en vuestras manos, vuestra vida de acá a 50 años, 60 años. La esperanza de vida en el Perú en este momento, ¿en cuánto está?
77. 77 aproximadamente. Es para el 2026. ¿Quiénes viven más, los varones o las mujeres? Mujeres, ¿Por qué viven más las mujeres? por la actividad física de los varones. Hacemos menos esfuerzo. Se dice que en la sociedad las mujeres no ejercen las mismas fuerzas en trabajo que los hombres. Como por ejemplo, en construcción es más común ver albañiles que mujeres en esa misma. Muy bien. Las mujeres trabajan menos. No, pero no es de la forma más pesada. Está bien. Ese molesta. Más peligrosa. El trabajo fuerte, el trabajo físico exigente lo hace el varón en su generalidad, ¿no? Entonces esos trabajos pueden generar más daño en el ser humano, ¿no? Algún accidente, una caída o el mismo sobreesfuerzo puede darte más daño. Requerimiento físico, ¿no? Requerimiento físico, o las soldaduras, por ejemplo, problemas visuales. Están trabajando con maquinaria pesada, problemas auditivos, o el Parkinson. Más tendencia en los varones por esas actividades que decía la compañera. ¿Cuál es su nombre? Jennifer. Jennifer. Entonces hay explicaciones lógicas. También hay problemas genéticos, hormonales, características de cada uno, ¿no? Entonces, la mujer más o menos tiene un promedio de 80 en el Perú, 79-80, y el varón está con 75, 74. El promedio 75. Pero hay países que tienen mucha mejor esperanza de vida que el Perú. Chile. Chile, Puerto Rico, Cuba incluso. ¿Y cómo va variando la esperanza de vida? Son proyecciones que se hacen, cómo va mejorando. Y estos números tampoco son casuales, son porque en estos países donde tenemos alta esperanza de vida, en América, se está invirtiendo más en salud, se gasta más en salud. Y no es que tengan mejores hospitales, no solamente, sino la parte primaria, la prevención, la promoción, la educación sanitaria, las facilidades para hacer actividad física, en las instituciones darles su hora diaria de hacer actividad física. ¿Cómo son las empresas grandes en el mundo, esta Google o las otras multimillonarias? ¿Qué hacen con sus trabajadores? Los tienen así de sol a sol, trabajen, No. carguen esto, lleven allá, los estresa. Horarios flexibles. Horarios flexibles, pagan bien primero. Horarios flexibles y les dan facilidades, tienen su cafetín, su gimnasio. Sus El rato que quiere el bicicletas. trabajador sale, se pone a descansar, luego vuelve. Y claro, tienen seguramente retos, ¿no? Esta es tu tarea, cumple esa tarea y luego tienen sus facilidades. Con eso, pues, estos trabajadores son buenos. Y algunos países están implementando algunas de estas medidas. Todavía en el Perú estamos un poquito distantes de ello, ¿no? Ojalá en algún momento lleguemos. ¿Algún comentario allí? ¿Qué les parece la esperanza de vida en el Perú? ¿Hasta cuánto quieren vivir? Hasta los 100. No, fácil se está llegando a 100 años ahora. Y hay peruanos que están llegando a 100. Ustedes van a llegar todavía a los 90, 100 años. Antes el médico trabajaba solamente hasta los 65, ahora trabaja hasta los 70. Están ampliando hasta los 75. Probablemente se llegue a más, ¿no? 80, 90 años. Bueno, y un poco para identificar dónde está más, dónde más o menos, bueno, en las mujeres, ¿no? La parte de las mujeres. Esta es la chica que les decía, tiene ceguera y sorder de nacimiento. Y es médico, se ha graduado hace poco, claro, con sus aparatos y todo ello, ¿no? La discapacidad no tiene límites, el ser humano no tiene límites. Puede presentársele cualquier discapacidad, cualquier problema de salud en su función, en su estructura, en su relación, pero el ser humano sigue avanzando, sigue desarrollándose. Síndrome de Down, hasta hace algunos años se decía, no, es una discapacidad severa, aislado del mundo, no se va a poder desarrollar. Hay niños, chicos, con síndrome de Down que están trabajando. Hay tiendas en Lima, ¿no? Esta famosa cadena WOM. No. Tiene niños con Síndrome de Down que los contratan, están trabajando. Y Starbucks, Hay una diputada en el Parlamento español con síndrome de Down. Una relatora en la ONU con síndrome de Down. Ni qué decir chicos con autismo que tienen desarrollos
maravillosos en el mundo, son exitosos, pero claro, con algunos problemitas, ¿no? Entonces no hay ninguna limitación, una lesión no te va a limitar a tener familia, ¿no? Para eso salen normas, porque a veces no cumplimos, porque sí, tienen que ordenar o tienen que haber disposiciones legales. Entonces, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, a través de la ONU, generó la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y ha escrito diferentes textos, y dentro de ellos, en este texto, en el artículo 25, hablan de las personas con discapacidad, ¿no? Todos tienen los mismos derechos, se les reconoce a las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible, sin discriminación. Todos pueden desarrollar cualquier actividad. El vicepresidente del Perú, ¿cómo es? Galarreta. De la talidomida. Amputación de congénito. Miembros superiores, ¿no? Su mamá consumía talidomida por las náuseas que le generaban y causó una... ¿Cómo era teratofía? Mira, la Rita, a ver. Claro, ¿Cuál es? desarrollo incompleto de los miembros superiores. Es amputado, yo soy vicepresidente del Perú, ¿no? Entonces, no hay límites. Hasta hace un poco el presidente de Ecuador era en silla de ruedas. No hay límites, no tenemos límites, así que ninguna persona se debe sentir menos. Para esto salen dispositivos, ¿no? Y la discapacidad en algunos casos genera algunas necesidades sociales. Como sociedad tenemos que ir viendo cómo abordamos, ¿no? Hay una experiencia bastante interesante en el tema de la discapacidad y las relaciones entre pareja. Muchas de estos temas de discapacidad han sido desarrollados, han avanzado más a consecuencia de las secuelas de algunos procesos sociales que se daban en el mundo, ¿no? Principalmente donde han habido afectaciones sobre la vida de las personas, sobre la salud de las personas, las guerras. Después de las guerras es de donde salen muchos avances en la medicina, principalmente en la parte traumatológica, mental, pero también en discapacidad. Discapacidad se ha empezado a desarrollar con mayor fuerza después de la década del 70, 80, después de la guerra con Vietnam. Y les indicaba la vez pasada que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sale, ¿qué año? 1948. ¿Qué le precedió? La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Entonces, los grandes avances en el reconocimiento del derecho de las personas salen después de estos procesos, donde hay daño a las personas, a la vida de las personas. Pues igual la discapacidad sale después de la guerra de Vietnam, donde iban miles de soldados a Vietnam de los Estados Unidos y regresaban pues, afectados por la guerra, con amputaciones, con problemas de los ojos, problemas mentales, y hasta ahora hay secuelas, ¿no? Algunos veteranos que todavía salen con sus armas y disparan a todo el mundo, porque hay daño mental, mira cómo ha afectado. No han logrado hasta ahora controlar, ¿no? Toda esa secuela. Y de estas otras guerras que están habiendo, seguramente va a haber otros veteranos de guerra que van a provocar o van a tener daño. Entonces, como anécdota, hay algo que se presentó. Volvían los soldados de la guerra de Vietnam y muchos de ellos lesionados medulares, seguramente, con alteraciones del sistema genital y del sistema, lógicamente, sexual, ¿no? Varones, bueno, los varones iban a la guerra, ¿no? Ahora ya van chicas también, ¿no? Pero antes era exclusivamente el negocio de los varones la guerra. Ahora también van chicas, hace poquito murieron, una chica de 18 años murió en la guerra ahí de Irán, por ahí, por los Estados Unidos, ¿no? Una marina era. Entonces, regresaban los soldados y jóvenes, ¿a qué edad va un soldado? 19, 20, 21 años, ¿no? Regresaban jóvenes para unirse nuevamente con sus parejas. Pero ¿qué pasaba? Que las parejas los abandonaban. ¿Por qué los abandonaban? Porque había, por un lado, discapacidad mental, pero por otro lado, disfunción eréctil.
alteraciones, cómo se dañó el cuerpo de esa persona que tenía disfunción eréctil y por tanto no podía tener intimidad, relaciones. Y como consecuencia de ello no podían tener hijos. Para que una familia se mantenga, claro, hay excepciones, pero en su generalidad se requiere un hijo, ¿no? Para que tanto el papá como la mamá se mantengan. Si no hay el hijo, lo más probable es que esa familia se disocie. Aunque ahora ya se ha reemplazado por mascotas, ¿no? Incluso pueden adoptar. Pero no es algo, se podría decir, que va a garantizar la unión de la familia. Entonces, si ese chico, ese soldado regresaba y no podía tener hijos, no tenía familia, no podía tener relaciones, las chicas empezaron a ir. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, ¿qué hizo? Buscó la forma de generar un hijo en esa familia. ¿Y qué hicieron? Y eso está escrito. Buscaron un superhombre. Contrataron, prepararon a una persona, a un varón, que tuvo relaciones con muchas chicas, ¿no? Se habla de 400, 500, de repente más. Tuvo relaciones y las chicas empezaron a embarazarse y tuvieron su hijo. No era de su pareja, sino era del otro amigo que les ayudó. Entonces ya tenía un hijo, ya tenía un motivo de vida y eso ha permitido que las familias ya no se disocien. Y esos hijos de esos soldados han logrado tener familia. Porque si no, pues hubieran quedado abandonados, solos y probablemente unos problemas mentales mucho mayores, ¿no? La implicancia que tiene. Entonces la persona tiene que gozar del más alto nivel de desarrollo, ¿no? A eso va todo lo que nosotros trabajamos en discapacidad. No debe haber discriminación para nadie. Todos con las mismas oportunidades. Y para esto salen más dispositivos. Y en el Perú sale la 29973, la ley de la persona con discapacidad. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Quieren descansar o seguimos? ¿Quieren ver con luz? Entonces, la ley, la 29973, sale en 2013, miren, hace poquito, hace 13 años, en el Perú. Y de allí para acá hemos avanzado poco. Todavía tenemos problemas para atender realmente a la persona con discapacidad. Todavía tenemos limitaciones para estas personas. No les damos la atención necesaria. Cuando tenemos alguna actividad, reunión o algún proceso, todavía hay ciertas limitaciones. Y para esto siguen saliendo las leyes. Además de esta ley han salido otras. Pero esta ley ya nos da algunos lineamientos, algunas pautas. Bueno, como toda ley, su primer artículo va enfocado al objetivo mismo de la ley, ¿no? Garantizar la protección para que la persona pueda realizar en las mejores condiciones sus actividades. Respeto a la persona con discapacidad. Darle un trato igualitario, las mismas oportunidades, ¿no? En todas las actividades. Desarrollo e inclusión con plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. En todas las áreas la persona con discapacidad puede desarrollar, no tiene ninguna limitación. Pero para eso hay que darle facilidades. Y salen otras normas. El artículo 2 también nos da un poquito más, amplía un poco más esto, ¿no? Respecto a las deficiencias, lo que hablábamos hace un rato. Deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente. Es la discapacidad, que a veces me olvidaba de comentar, la parte permanente. Si hay un problema temporal, no es por discapacidad. Por ejemplo, voy a una reunión, hay un ruido altísimo, un poco me incomoda, me inflama la membrana. Mi audición va a ser disminuida, pero se recupera y voy a escuchar normal, ¿no? Entonces, hay situaciones temporales. Para que sea discapacidad tiene que ser permanente. Una amputación sí es permanente. No me va a crecer nuevamente la mano. Aunque ahora también se está desarrollando algunas alternativas. Algunas, y probablemente salgan, ¿no? Algunos desarrollos. Los dientes, están viendo que están viendo estudios en los dientes, está ahí la posibilidad de hacer crecer nuevamente el diente.
Que antes ya no crece, ahora se está viendo la posibilidad. Entonces, todavía son relativas muchas cosas, ¿no? Y la interacción con otras personas, ¿no? Entonces, en igualdad de condiciones, todo tiene que ser en igualdad de condiciones. Y acá ya salen algunas cuestiones un poco más en detalle, ¿no? Las edificaciones públicas y privadas tienen que contar con las condiciones para que una persona con discapacidad pueda desarrollarse. Puede entrar al edificio, puede subir al segundo, tercer, cuarto piso. Si tiene problemas visuales, algunos sistemas de anuncios hablados, ¿no? Los ascensores ahora, muchos ascensores tienen su sistema de comunicación hablado, ¿no? Primer piso, te anuncian dónde va a ir, preguntan. Y también tienen en los botones el sistema de anuncio braille, ¿no? Para saber a qué piso seguramente la persona con discapacidad. Esto vamos a desarrollar un poquito más. Esto está supervisado por la municipalidad, con hay diferentes entidades que se encargan ahora de hacer seguimiento a estas entidades, a estas instituciones, a estas edificaciones. Las cuotas de empleo es otro tema que por otro lo vamos a ampliar. Obligaciones de los empleadores también vamos a ampliarlo, ¿no? Hay varias cositas que ya van mejorando. En el tema de la cuota de empleo, todas las entidades, tanto públicas como privadas, deben tener un porcentaje de personas con discapacidad de manera obligada. Si es una entidad pública, 5%. Y si es una entidad privada, 3%, por encima de 50 trabajadores. Por encima de 50 trabajadores ya debe haber este porcentaje. Y si una empresa no cumple, va a SUNAFIL y los está multando. Es obligatorio que tengan personas con discapacidad. ¿Para qué? ¿Para qué se hace esto? Para darles oportunidad de trabajo, ¿no? Bueno, esto de la determinación de la cuota es de acuerdo al porcentaje, cuántos trabajan, cuántos están en planilla, ya son detalles que se tienen que cumplir para garantizar este 5% y este 3%. En análisis de los puestos de trabajo, ¿dónde podrá trabajar esa persona? Y allí viene otra norma que maneja el Ministerio de Trabajo, se llama ajustes razonables. Una persona puede tener un problema, les decía, de amputación de miembros inferiores, uso de silla de ruedas, y gana un concurso para la fiscalía. Va a ser fiscal y gana un concurso. Y he visto que las fiscalías alquilan edificios, ¿no? De 4, 5, 6 pisos. Pero como ha alquilado un edificio antiguo, no tiene ascensor. Y la oficina de esta persona ganadora del concurso es en el 5.º piso. ¿Cómo subiría? Con ayuda del... ¿No? Ayuda, ¿no ves? Todos los días, un poco difícil. Un día, bueno, 2 días, de repente a veces acá hay alguna situación que se pueda presentar. Ascensor no tiene. Le tendrán que construir ascensor. Debería, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta construir un ascensor? $40,000, $50,000. O lo otro, decirle a la persona, sabes que has ganado el concurso, no puedes subir allá y te vas. ¿No? Entonces, ¿qué viene allí? Ajustes razonables. Hay un entendimiento entre el empleador y el trabajador. Como no puedes subir al 5.º piso, vamos a otra cosa. Vas a trabajar en el 1.er piso. Y probablemente has ganado este cargo, pero como no ese cargo está arriba, te vamos a otro cargo similar, vas a trabajar acá. Ese entendimiento entre la empresa y el trabajador, ninguno pierde, ni la empresa ni el trabajador. El trabajador sigue trabajando o logra trabajar donde ha concursado y la empresa no tiene que gastar ese monto, ¿no? Es un ejemplo. Y eso funciona para todo. Tiene que haber un entendimiento. Si es profesor, por ejemplo, y tiene que ir a una provincia caminando y tiene problemas en la columna y no puede cargar, no puede caminar, tiene que ir a la empresa, a la institución y decir, tengo este problema. Para eso tiene que haber un entendimiento. No puedes trabajar, no puedes ir allá, no puedes viajar, de repente te acomodo en otro lugar. No vas a perder. Nadie pierde. A eso se llama ajustes razonables, ¿no? De tal manera que pueda adaptarse el espacio al trabajo. Ahora último ha salido una norma, ¿no? Para las personas que trabajan mucho tiempo de pie. Hace 1 mes, 2 meses salió en Perú. Los policías, personas de seguridad,
que están disponiendo allí que cada 2 horas pueda sentarse la persona. Porque antes pues se paraban 6 horas, tienen que estar 6 horas parados, 8 horas parados. Salió esa norma hace poco para darles facilidades a los trabajadores. Y así se va buscando algunas alternativas de mejora del trabajador. Evitar mayores riesgos, evitar mayores daños, ese es el objetivo. Entonces, ¿esto quiénes fiscalizan? El Ministerio de Trabajo a través de SUNAFIL. Hay una entidad del Ministerio de Trabajo que se llama SUNAFIL para los privados. Y para los del Estado es servir. Supervisan, están cumpliendo la cuota laboral, están cumpliendo no las condiciones laborales adecuadas para las personas con discapacidad, están haciendo no inclusión, y si están cumpliendo en buena hora, si no, vienen multas. Está normado, está escrito, tienen que cumplir. Otros beneficios, los estacionamientos, ¿no? ¿Han visto en los estacionamientos? Hay un espacio que tiene su letrero color Azul. azul. Es exclusivo para las personas con discapacidad. Pero cualquiera se estaciona en nuestro país, ¿no? Vas, no encuentras un espacio y te metes. No respetan. ¿Y cómo yo demuestro que soy persona con discapacidad? Tu carnet de CONADIS. Con el carnet del CONADIS. Es el único documento que me va a garantizar que tengo discapacidad. Si voy al banco y la cola de preferencial está a un lado y la otra la cola de las personas sin problemas al otro lado, ¿dónde me correspondería como persona con discapacidad? Preferencial. Preferencial. ¿Pero cómo demuestro? CONADIS. Porque si uno es de 30, 40 años va a la cola preferencial, lo van a votar. Entonces, ¿cómo no tienes nada? Acá tengo mi carnet, ¿no? Porque a veces hay problemas de salud que no se ven. Puede ser un amputado de miembros inferiores, pero está con su prótesis. Parecería que no tiene nada. O si le ven al presidente, al vicepresidente Galarreta con sus prótesis, parecería que no tiene nada, ¿no? Con los brazos cruzados. El único documento que nos garantiza es el carnet de CONADIS. Al final vamos a ver cómo se obtiene el carnet de CONADIS. Y hay incluso porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentaje de espacios debe haber para personas con discapacidad de acuerdo al tamaño del establecimiento? En el mall, por ejemplo, es grande, ¿no? Tiene bastantes estacionamientos. Les dan espacios. En lo que corresponde a vivienda, construcción, saneamiento, también hay facilidades. El Estado, por temporadas, promueve la construcción de viviendas multifamiliares. En esos espacios, cuando hay la convocatoria, quienes desean, se les da prioridad a las personas con discapacidad. Un porcentaje también, ¿no? Va con su certificado de discapacidad, tengo este problema, y en la adjudicación les dan prioridad a las personas con discapacidad. En la parte educativa, las personas, chicos con discapacidad, chicos o chicas con discapacidad, tienen la autorización ahora de ser aceptados en las diferentes universidades, institutos, escuelas, ¿no? Se les reserva incluso un cupo, hasta el 5% de las vacantes para personas con discapacidad, en todas las facultades, en todas las carreras, en todas las líneas educativas. Y encima, se les da un porcentaje para el ingreso. Hay una bonificación en los concursos, ¿no? Para las personas con discapacidad. Logran aprobar el examen y luego tienen un porcentaje de bonificación. Hubo incluso hace poquito en el serum anterior, ¿no? Sí, hace dos denuncias de que falsificaron, utilizaron más los certificados de discapacidad por miopía para lograr algunos beneficios, ¿no? Que puede darse, pero a veces se hace mal uso de esos documentos y se les beneficia para la población. Pero hay razón, se presentan 1000. ¿Cuántos de esos 1000 deberían presentar su certificado? 10%. ¿Cuánto sería de 1000? 100. O sea, hay razón. La cantidad de personas que se han presentado con certificados no ha llegado ni al 10%, ahora ha llegado al 3%, 4%, pero aparentemente es alto, ¿no? O sea, faltan todavía más que personas con discapacidad, porque de esos 1000, 100 sí o sí van a tener discapacidad. Tienen discapacidad, sino que muchos no quieren presentarlo, no hacen su trámite, no saben o no quieren. Entonces, tienen ese porcentaje de méritos, ¿no?
Cuando una persona con discapacidad tiene un emprendimiento, tiene su panadería, tiene su centro de tejidos, y el gobierno regional dice, voy a contratar 1000 panetones para Navidad, ¿a quién le dan prioridad? A la Discapacidad. persona con discapacidad. Va y se presenta al concurso, porque es un proceso de una licitación, va con su certificado. Tengo mi emprendimiento y tengo mi certificado. Le tienen que dar prioridad a la persona con discapacidad. Sin desmerecer a los demás, ¿no? Claro, tiene que ver seguramente la calidad del producto, pero tiene prioridad. Así que las personas con discapacidad no son desatendidas del todo, ¿no? Esto es lo que les hablaba hace un rato de los ajustes razonables, cómo adecuarnos, cómo seguir dándoles apoyo. No todo es ajustes razonables, hay algunos espacios en donde no funciona ajustes razonables. Por ejemplo, la chica que estudia medicina. ¿Se podrá ser cirujano? No. Hay actividades en donde no puede ser. Sí puede ser gerente, por decir, ¿no? Puede ser administrativo, o de repente epidemiólogo. ¿Podrá ser patólogo clínico, o no patólogo? Tampoco. Porque necesita sí o sí los ojos, ¿no? Entonces hay cosas en donde sí no funcionan. Es un ejemplo y para otras actividades también, ¿no? Para una actividad policial, por ejemplo, no va a poder entrar con algunas limitaciones, ¿no? Antes la limitación era ser mujer, ahora ya no. Hace algunos años a las chicas las trataban todavía como inferiores, ¿no? Algunas sociedades. Ahora ya están niveladas. En el transporte público, las personas con discapacidad severa, todos deberíamos ir al bus. Pero quienes tienen discapacidad a veces no son atendidos en los servicios de transporte público. Es más, según la ley, las personas con discapacidad severa tienen exoneración en el pago del pasaje urbano e interurbano. Pero en nuestra sociedad es cruel. Primero, de que una persona con sus muletas está parada en el paradero, el bus lo ve y no para, no los quiere recoger. Y segundo, las condiciones para acceder a un bus no son accesibles. Una persona con silla de ruedas no sube a un bus. Poco menos que imposible. Podemos acomodar de repente, pero los espacios no se dan. Peor en el Cusco. En el Cusco no hay ningún medio. Todavía en Lima ya hay algunos medios, ¿no? Los metros, los trenes, los sistemas modernos de transporte ya tienen esos acceso. Las plataformas de acceso del espacio de espera al medio de transporte está a nivel, ¿no? Silla de ruedas puede pasar. Entra el bus, entra el tren. Pero tanta gente entra al bus, entra al tren, que el espacio que está reservado para silla de ruedas ya lo ocupan y no dejan entrar a la silla de ruedas. Todavía nos falta bastante, es lo que les decía hace un rato, ¿no? La discapacidad no solamente es qué tengo, sino cómo se porta a mi alrededor. Los medios, el medio externo todavía no está entendiendo en su totalidad la discapacidad. Entonces este tema de la exoneración de los pasajes se debería dar. Y si no dan, deberían pagar multa, pero no hay todavía eso. ¿Y cómo obtenemos el carnet del CONADIS? El CONADIS es el Consejo Nacional de Discapacidad. En nuestro país tiene el mismo rango casi el mismo rango que un ministerio. Participa en la sesión, el presidente del CONADIS participa en la sesión del Consejo de Ministros. Pero claro, no tiene el mismo rango de ministro, pero sí participa, ¿no? Entonces, el Consejo Nacional de Discapacidad es quien emite el carnet del CONADIS. Lo que hacemos en los centros de salud, en los hospitales, nosotros, es darles el certificado de discapacidad, que es la colocación en papel del problema de salud que tiene el paciente, su diagnóstico y el grado de discapacidad. Eso colocamos nosotros en el papel. Eso va al CONADIS, lo llevan al CONADIS y en el CONADIS les da el carnet. Aquí en el Cusco el CONADIS funciona por el Parque Nacional, en el PRONA, donde era el PRONA, ahí hay una oficina del CONADIS en el Cusco, por si acaso. Entonces el paciente llega, saca su historia clínica, pasa a los diferentes servicios. Todos los servicios deberían dar en el hospital. En la posta, los médicos capacitados. Pero en el hospital regional estamos teniendo problemas con varios servicios, no lo están haciendo. En discapacidad sí estamos dando. El paciente que va, saca su historia, hace su evaluación, le hacemos la evaluación, de acuerdo a su patología se le da el certificado o se le pide evaluación por especialistas en
mediante una interconsulta, vuelve y se le da el certificado de discapacidad. 2, 3 días ya tiene la persona su certificado de discapacidad. ¿Cómo eso va a ser sus trámites que buscan? Es muy complicado, felizmente, en este momento. No hay una base de datos, vamos a ver en la rotación de la base de datos cómo es que se alimenta y esa misma base de datos nos da el formato para llenar todos los datos. ¿Ya? Entonces, eso es el tema de discapacidad que queríamos conversar. ¿Se cansa? No. Ahorita. A nivel mundial estamos tratando de trabajar de manera intensa a través de la Organización Mundial de la Salud para disminuir uno, la discapacidad y dos, el acceso, ¿no? La inserción, reinserción laboral, escolar. Estamos con problemas, hay diferentes dispositivos legales que a veces no se cumplen, pero allí estamos y para eso los trabajadores de salud somos los más encargados de esta función. Tenemos que cumplir, hacer cumplir, ¿no? Y enseñar a nuestro entorno cómo tratar a la persona con discapacidad de manera adecuada, no tratarlo de manera despectiva. Sobre su problema de salud, si le damos un maltrato, ¿se imaginan cuánto daño mental estamos haciendo a esta persona? Entonces, tratarlo de manera adecuada, con terminología adecuada, ¿no? Hay términos estigmatizadores que te marcan, que te ponen como si fueses un extraterrestre, un extraño, si tienes discapacidad. Antes que decía, lo ves a un niño con problemitas, autista, ¿no? Una persona con autismo, una persona con problemitas mentales, ¿no? A los sordos, es decir, a los sordos, ¿no? Personas sordas, tratarlos de manera un poquito más, utilizar una palabra más que nos va a ayudar. Ya no decir el discapacitado, ¿no? Sino la persona con discapacidad. La persona con discapacidad visual, la persona con discapacidad auditiva, con discapacidad motora, pero persona con discapacidad. Esta persona sufre de algo, es afligida de algo, no, es una persona con discapacidad, víctima de algo, tener la terminología adecuada, ¿no? Víctima de un atropello, víctima de pérdida de la vista. O sea, hay formas de tratar adecuadamente, ¿no? El mutilado, el cojo, el manco, les decían. Persona con amputación, persona con discapacidad motora, condenada a una silla de ruedas, persona usuaria de silla de ruedas, el retrasado, el débil mental, persona con discapacidad intelectual, el retrasado mental. ¿Qué pasa el retrasado mental? Persona con discapacidad mental, defecto de nacimiento es una discapacidad congénita, término que como médicos deberíamos utilizar de manera más adecuada. Personas normales o personas anormales. Una persona normal o una persona anormalidad no se utiliza, no deberíamos utilizar eso. Personas con discapacidad y personas sin discapacidad, para no generarle mayor daño a las personas, ¿no? Eso también tratemos de enseñar en nuestro medio. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Quiénes tenían que ir a sus casas? ¿Se fueron? ¿Quiénes eran? No me dejaron. Ya se fueron. Ya se fueron. ¿Las conocen? Sí. Bueno, ya lista, les vamos a... ¿Alguna pregunta, alguna reflexión? Doctor, una consulta. Respecto a la investigación que se estaba haciendo para los alumnos que estaban postulando para el 0,1 el 15% que se les daba agregado a la nota, ¿se llegó a alguna conclusión, sabe, al respecto a algo de eso? Mira, el documento es un documento legal, o sea, tiene vigencia, tiene valor. Su derecho ha sido cumplido y tiene que dársele el beneficio. La investigación está yendo al tema de si es o no real lo que tiene. Y se entiende que el médico que ha firmado, que ha dado, que se ha evaluado, y tiene un asidero médico, ¿no? Porque eso, si es que allí hay falta, quien va a tener que asumir la falta es el que firmó. El que firmó, el médico. Y en este tema, ustedes, como médicos, tengan cuidado de las firmas. Nuestra firma es valiosa. Cualquier problema cualquier documento que firmemos es un documento
médico legal. legal. La historia clínica es un documento médico legal. Cuando ustedes avalen y tengan una certificación, sea de discapacidad o cualquier tipo de certificado, tengan el cuidado. Si no tienen el diagnóstico preciso, interconsulten al especialista. A cualquier, si ustedes tienen una especialidad X y requieren el apoyo de otro especialista, no duden. Salvo que sean cuestiones evidentes, ¿no? Viene un amputado, no le van a decir, ¿sabes qué? Anda al traumatólogo que te vea si estás o no amputado, ¿no? Es algo evidente que ustedes lo pueden evidenciar de manera clara, fácil. Pero si hay un problema tengo un problema visual, no veo, no tenemos los instrumentos para medir, algo que somos oftalmólogos, pedir al oftalmólogo, evalúale, mide la visión y si es real, viene con su informe y recién poner lo que corresponde. En cualquier tema, tengan cuidado cuando firmen algún documento, porque tiene trasfondo, como en este caso, ¿no? Miren las investigaciones que debe estar habiendo todos los médicos que han firmado, los estarán llamando. Si ese médico no ha registrado eso en la historia clínica con una evidencia, ahí viene el problema. Pero si hay una evidencia, miopía, bueno, hasta la miopía puede dar discapacidad, pero debe estar escrito y con una medición de su agudeza visual. Está medido eso, está registrado en la historia, lo ha hecho un especialista, aquí está. Yo he hecho lo que está escrito. Pero si no está escrito, si inventado, hasta se puede inventar. Nos tengan cuidado siempre. El tema legal es bien delicado. Cuídense de las atenciones que hay. Y siempre corroboren con otros profesionales. ¿Algo más? A despertar. Deben estar con todas las energías estos días.